Ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Seguimos con nuestra lectura del segundo libro de Crónicas en los capítulos 21 al 24 para hoy 27 de mayo. Estos capítulos nos hablan del reino impío de Jorán, profecía de Elías, reinado y muerte de Ocosías, reinado y muerte de Atalía. Joás llega a ser rey y reparó el templo. Muerte del sacerdote Joiada y el reino de Judá se vuelca tras la idolatría. Meditamos en el capítulo 23, los versos 16 y 18 al 19. Nos dice la palabra de Dios: Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Luego ordenó Joiada los sacrificios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. La esposa del sacerdote Joiada ocultó al infante Joás, el único sobreviviente y descendiente del linaje real de David. Así lo protegió de ser asesinado por Atalía. En el 7º año del reinado de Atalía, Joiada ungió a Joás como rey e hizo ejecutar a Atalía, hija del rey Acab y Jezabel del reino del norte. Durante los años de adolescente de Joás, Joiada fue realmente líder de la nación como sumo sacerdote, restauró la nación a las leyes de Dios, reparó el templo y destruyó la adoración de Baal. Con la excepción de Samuel, la historia no registra un sacerdote igual a Joiada. Bajo su influencia, el pueblo obedeció estrictamente la ley de Dios y la nación prosperó una vez más. Después de la muerte de Joiada, Joás se alejó pronto de la casa de Jehová. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Esto lo vemos en 2 Crónicas, capítulo 24, verso 18. El descuidarnos de la palabra de Dios y la obediencia a ella puede causar que la verdad que una vez regía nuestra vida llegue a confundirse u olvidarse, y que gradualmente dejemos de hacer la voluntad de Dios para establecer la nuestra. La estabilidad y la fortaleza espiritual son alcanzadas por aquellos que están dispuestos a sacrificar todo lo necesario para mantenerse fieles a su voluntad. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17. ¡Qué privilegio tenía Joás de servir al Dios de los ejércitos de Israel! Pero se alejó, siguiendo sus propios caprichos. Nuestra sociedad moderna se encuentra prácticamente similar a aquellos tiempos. Han dejado la palabra absoluta e inerrante, que es espíritu y vida, para practicar todo tipo de idolatrías y orgías, según sus caprichos, sin darse cuenta que son esclavizados por ellas. Nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¡Cuánta diferencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores! Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Juan 4:34. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nos dice Jesús en Juan 5:30. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:39 y 40. ¡Qué promesas tan grandes para los hijos de Dios! Aprendamos, pues, de nuestro Señor Jesucristo a hacer su voluntad, como está escrito en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pedro nos exhorta en su primera carta, capítulo 2, verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Recuerda, hacer la voluntad de Dios siempre traerá gozo a nuestra alma. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetvisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.